noches. Es una bendición compartir con usted este tiempo. Es una bendición también poder ministrar la palabra de Dios y poder transmitir el testimonio de personas que han visto maravillas de Dios en su vida, en su caminar y en siervos también que tienen un llamado y que están sirviéndole al Señor. Le saluda su amigo, pastor y amigo, Pastor Raúl Rosales. Esta noche tenemos como invitado al reverendo Said Caguas. Él es pastor en República Dominicana, misionero que está sirviendo allá, y también es ministro y maestro de la confraternización. Esta es una serie que estamos transmitiendo los días viernes, que hemos titulado El Dios que hace maravillas. El Salmo 77 y versículo 14 nos dice: tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Nuestro objetivo es dar a conocer las obras, los milagros, las maravillas de Dios a través de testimonios de poder que glorifiquen, que honren al Dios que hace maravillas y que imparta fe y esperanza a su pueblo. También quisiera mencionar lo que dice Job, capítulo 5, el versículo 9. En el capítulo 5, el verso 9 de Job dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Así que bienvenidos. Vamos a hacer una oración para dar inicio en este momento. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estar con tu pueblo, de estar testificando de tu poder, de tu grandeza, de tu amor y de tu infinita misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque tú tienes provisión para tus hijos. También tienes sanidad divina para tus hijos, Señor. Tienes el testimonio para que tu pueblo pueda también luego transmitir, proclamar las verdades de aquel que nos ha llamado a su gloria eterna. Te damos las gracias y te pedimos que por favor bendigas a cada una de las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en este momento. Alabado sea Dios. Repito nuestro tema esta noche: preparándonos para el cumplimiento de sus planes y promesas. Con nosotros el reverendo Said Caguas, como ya mencioné, él es pastor y misionero en República Dominicana. También es maestro y es ministro de la confraternización. Said, buenas noches, bienvenido, Dios te bendiga. Buenas noches, hermano amado, Dios te bendiga a ti también y a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de esta plataforma. En primer lugar, bendito Dios por esta oportunidad tan maravillosa, este privilegio que te da de compartir. Y yo quisiera iniciar, antes de cualquier otra cosa, mencionando un versículo que es tremendo en lo que declara el Señor a través del profeta Isaías. En el capítulo 45 y versículo 2 leemos un versículo, una palabra de Dios que ha sido rema y es rema para mi vida. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Es tremenda esta porción porque es una promesa que nos da el Señor de ir delante de nosotros, pero va a ir haciendo algo, enderezando todo lo torcido. Y eso es lo que ha sido mi vida. Un enderezar continuo de parte de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que se cumpla su plan y el propósito que tenía para mí en esta vida terrenal, momentánea y pasajera. Definitivamente Dios todo, absolutamente todo lo tiene bajo control y de todo saca provecho. Así que
si queremos de alguna manera interpretar este versículo que acabo de leer, diremos que Dios, aun cuando yo no lo conocía, aun cuando yo todavía no había llegado a sus pies y considerarlo mi Señor y mi Salvador, ya Él tenía un plan, ya de Él tenía un propósito y preparó todo de tal manera que tenía que equiparme, tenía que trabajar en mi vida, tenía que quitar lo que no le agradaba, tenía que, como dice Isaías, quebrantar puertas de bronce, enderezar los caminos torcidos y entonces poder ponerme en el privilegio y la gran responsabilidad que representa de servirle. Amén, amén. Gracias, Said. Qué bendición. Comencemos hablando de una cosa. Hablemos de tu origen, Said. Tú naciste en Belén, en Israel. Ajá. Uno de los privilegios que muchos quisieran. ¿Cierto? Sí, es un gran privilegio, la verdad, y desde ahí comienza mi vida bajo el control de Dios. A los 6 años, debido por la situación bélica que hay en Medio Oriente, mis padres emigran a Honduras y con ellos venimos nosotros, mis hermanos y yo. Pero yo efectivamente nací en Belén, Palestina. Me crié en Honduras y como hondureño viví todo el resto de mi vida hasta que después por cuestiones de trabajo y todo me trasladé a vivir a México, me naturalicé mexicano y hoy por hoy estoy sirviéndole al Señor aquí en República Dominicana. Excelente. Por cierto, tu nombre tiene un buen significado. Cuéntanos. Mira, ese es otro privilegio que no merezco y que el Señor me ha concedido, que mis padres hayan escogido el nombre de Said. Con los años he venido a darme cuenta que ese nombre tiene un significado y todos sabemos que el nombre de alguna manera tiene que ver en el carácter y en la persona. Mi nombre significa feliz, dichoso, bienaventurado. De hecho, traducido literalmente al idioma español, el nombre que corresponde a mi nombre Said es Félix, que no es otra cosa que feliz. Y yo creo que la felicidad, el ser dichoso, el ser bienaventurado, como representa mi nombre, ha sido desde de mis 70 años de vida, los últimos 31 años, que son los que he conocido al Señor y que he caminado de la mano del Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Con razón es significativa la cita que tú mencionaste de Isaías 45, el versículo 2. Yo iré delante de ti. Amén. Es Dios definitivamente tomando control desde antes de la fundación del mundo, porque antes Él nos escogió, Él nos eligió y luego Él nos formó en el vientre de nuestra madre, luego en el nacimiento y los cuidados que Dios ha tenido, ya tú nos compartías eso, pero continuando con esto, Dios siempre delante tuyo y delante mío y delante de cada uno de aquellos que hemos sido llamados, pero llega el momento donde Said, después de tener una juventud, digamos normal, llega un momento donde el Señor se te muestra tu vida. Creo que tú, al igual que muchos de nosotros, tenías una religión, pero el Señor te llama para ser salvo. Amén, amén. Efectivamente, así fue. Y voy a decir una frase que a lo mejor a muchos les va a caer como hasta ahora cada vez que le he dicho y desde hace 31 años que la digo, yo bendigo mi divorcio. Yo soy un hombre divorciado desde hace 31 años y en el año 88, cuando yo me divorcié, yo era un religioso a más no poder. Yo no era de los que iba a misa los domingos, yo era de los que iba a misa todos los días. Y todo esto, el Señor ya lo tenía en sus manos, en su control, bajo su cuidado.
Cuando mi hermana, a raíz de mi divorcio, mi hermana y mi cuñado que vivían en Guatemala, empiezan a hablarme del Señor Jesucristo y de el señorío de Cristo, yo me reía de ellos en un principio y les decía, bueno, ¿y ustedes creen que Dios no está conmigo? Que Cristo, sí, Cristo está conmigo, yo voy todos los días a misa. Una religiosidad a más no poder, pero no había una relación, no había una intimidad, no había, porque no es cuestión de religión, una y otra vez lo tenemos que repetir, no es cuestión de religión si pertenezco a una iglesia o a otra, es cuestión de una relación personal con Dios. Y Dios en su misericordia permitió el evento de una adversidad como es, porque no es otra cosa, un divorcio, un fraccionar la familia, para que yo llegara a un punto en que tocando fondo tuviera que levantar la mirada hacia el Señor. Y fue precisamente dentro de la Iglesia Católica y en la renovación carismática donde yo conozco al Señor, donde yo lo hago mi Señor y mi Salvador, lo confieso como Señor y Salvador de mi vida y le entrego mi vida y recuerdo como si fuera hoy, ese primer día que en noviembre 23, precisamente dentro de un mes, voy a cumplir 31 años de haberle conocido y haberle aceptado. Yo siempre he dicho que no soy yo el que me encontré con el Señor, fue el Señor el que se encontró conmigo. Y cuando yo le entregué mi vida, le dije, Señor, yo quiero servirte a tiempo completo. A mí nunca se me olvida esa frase. Esa frase la tomó muy en serio el Señor. Eso fue, hoy lo entiendo, fue el Espíritu Santo el que hizo brotar esas palabras de mi boca. Porque el plan de Dios era que le sirviera a tiempo completo. El propósito de Dios era ese. Y Dios me estaba preparando ya desde ese entonces para el cumplimiento de ese plan, de ese propósito. Y así fue mi conversión. 8 años, 9 años trabajando dentro de la renovación carismática, estudiando la palabra y me fui dando cuenta de muchas cosas que realmente no dice la palabra de Dios y se estaban haciendo. Y cuando yo confrontaba a los líderes o a los sacerdotes, no me daban una explicación lógica. Hasta que llegó un momento en que 9 años después, Dios se vale de otra situación, me traslada de México a Guatemala a vivir. Ahí doy el paso en firme y salgo de la iglesia tradicional para ir a una iglesia evangélica. Y sigue la historia. Así fue mi conversión y yo alabo, bendigo a Dios porque realmente Dios cumplió su propósito de atraerme a Él a una relación personal con Él. Amén, gloria al Señor, qué bien. La Biblia dice precisamente, y eso me hizo recordar 1 de Timoteo 1:16, donde el apóstol Pablo escribe estas palabras. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, así es. Así que Dios tenía ya definido sus propósitos para tu vida. Pero creo que como a muchos nos sucede, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino. Y eso fue lo que sucedió. Pero aquí Dios te llama y fuiste recibido a misericordia. Amén. Y después de tener una religión, comienzas a tener una relación. Amén. ¿Qué influencia tú mencionaste a tu familia? Ajá. ¿Qué influencia ha tenido tu familia, tu hermana? Bueno, en tu caminar. Por parte de mi mamá, todos los ancestros nuestros, desde mi bisabuelo hasta donde yo sé, desde mi bisabuelo, abuelo, tío, primo actualmente, fueron sacerdotes de la Iglesia Católica Ortodoxa.
Se diferencia en algunos ritos con la Iglesia Católica Romana, pero ya venía ese llamado de Dios a través de ellos. Digo yo hoy que lo entiendo así. Pero el Señor no se conformaba con eso. El Señor lo que quería era que le sirviera como debería de ser y como lo estoy haciendo para la gloria de su nombre. Amén, así es. Muy bien. Entonces, mi hermano, el Señor te trae de una religión, te trae una relación, pero el Amén. propósito de Dios sigue adelante. Sus planes, como decimos, sus planes, o mejor dicho, como dice Jeremías 29:11, sus planes, porque Dios tiene pensamientos, y así lo dice ahí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, sus planes era que tú le sirvieras. Amén. Cuéntanos acerca de tu llamado al ministerio, hermano. ¿Cómo sucedió? Mira, yo quisiera remontarme en mi llamado a mi llegada a Guatemala. Bendigo la vida del pastor Ricardo, mi pastor en Guatemala, porque en ese entonces se abrió un instituto bíblico en la iglesia, precisamente el año en que yo me trasladé y di el paso de salirme de una iglesia tradicional a una iglesia evangélica. Y yo recuerdo que el pastor Ricardo me insistía y una y otra vez, Said, estudia en el instituto, Said, entra a estudiar al instituto, y yo le ponía 1000 peros. Si no fue por la enfermedad que mi madre sufrió, terminal que sufrió en los últimos años, si no fue que estaba estudiando inglés, si no fue que estaba estudiando computación, siempre tenía una excusa aparte de mi trabajo secular. Y yo recuerdo que él insistió tanto, y por eso bendigo su vida, porque esa insistencia no era más que era el Señor hablándome para que me preparara. Y entonces yo me acuerdo como hoy que altaneramente le levanté el dedo a Ricardo, mi pastor, y le dije, mira, vamos a hacer algo. Te prometo 1 año de estudios, pero no más de 1 año. No me pidas más de 1 año. Solo 1 año voy a estudiar. Mis amados, para la gloria de Dios, eso fue en el año 2000, después de 2 años de estar el pastor Ricardo detrás de mí, insistiéndome que estudiara en un instituto. Estamos en el 2020 y sigo estudiando la palabra de Dios y sirviéndole al Señor. 20 años después. Esto queda como un inicio, porque yo recuerdo que en las administraciones de las graduaciones que nos hacían en el instituto, el amado pastor Bailey, que ya goza de la presencia del Señor, en una de las graduaciones, orando por mí, dijo unas palabras de parte de Dios, que Dios me llamaba al pastorado. Y yo recuerdo, como si fuera hoy, que en la iglesia tradicional, dentro de la renovación carismática, se conocen como pastores aquellos que están a cargo de cierto grupo de personas para darles seguimiento, para darles atención, para preocuparse por ellos, y les llaman pastores. Y en aquel entonces a mí me habían dicho lo mismo también, que yo tenía un llamado para pastor, pero yo en aquel entonces lo pensaba al estilo ese de la renovación. Sin embargo, cuando me lo dice el pastor Bailey, o el Señor a través del pastor Bailey, yo entré, no sé explicarlo con palabras, pero fue un gozo, un sentir en mi corazón ese rema de parte de Dios que me estaba hablando. Pero yo no entendía, porque 1 año después, el pastor Charles Phillips, el profeta de Dios, que ya goza de la presencia del Señor también, orando por mí, me dijo que era llamado al magisterio, a ser maestro de la palabra, que me preparara, que me esforzara, que no dejara de hacerlo, porque Dios tenía un llamado para él. Y entonces yo recuerdo como si fuera hoy, mi hermano, llegué a mi casa, me tiré al piso y orando le dije al Señor, Señor, yo no entiendo.
A mí me atrae mucho el evangelismo, el ser evangelista, pero tú me llamas al pastorado primero y luego me llamas al magisterio. ¿Cuál de los tres es el llamado que yo tengo? Hoy puedo decirte, mi amado hermano, el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios que nos preparan. Fui llamado al pastorado, soy ungido como pastor, y no en una sola congregación, sino en 2 ministerios, al mismo tiempo y sin ponerse de acuerdo, aquí en República Dominicana y Ministerio Sion por el otro lado. Soy maestro autorizado por Sion para dar clases dentro de los institutos bíblicos. Y lógicamente el evangelismo no se queda atrás. Tengo que estar pregonando la palabra y llevando el plan de salvación a muchos. Entonces se cumplió los tres. Pero lo más importante es que sin pensarlo, sin buscarlo, el Señor fue poniendo las piezas en el lugar que correspondían, me preparó, me prepara y me seguirá preparando, porque esto es, como decía el pastor Bailey, nunca me olvido de sus palabras, que aún en el cielo seguiremos aprendiendo y estudiando de parte de Dios. Y es hermoso cuando entendemos que el propósito de Dios, a pesar de las circunstancias adversas que podamos estar pasando, Dios las permite para sacar provecho, para bendecirnos. Bien dice la palabra de Dios que Dios convierte la maldición en bendición. Y todo lo que fue en su momento difícil, duro, como un divorcio, por ejemplo, y otras experiencias difíciles en lo económico, en lo familiar, que yo he pasado, hoy doy gracias a Dios porque sé que a través de esas situaciones y de esas experiencias, Dios estaba haciendo su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación, como dice la palabra a través del profeta Isaías. Sí, amén, así es. Esto me hace recordar y meditar, pensar en lo que dijo el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es Dios precisamente el que constituye a los ministros. Amén. Y esa confirmación de que por boca de 2 o 3 testigos y ser ordenado por 2 instituciones, por 2 ministerios. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Yo creo que esto de alguna forma te estaba equipando y preparando para lo que se te venía, pues, porque hablemos ahora un poco acerca de tu experiencia en el campo misionero. Una experiencia en un lugar nuevo, ¿verdad? Totalmente. Aunque según lo que hemos platicado, te ha tocado vivir en diferentes lugares, pero ya en el campo, o sea, quizás estar establecido en un lugar con una cultura un poco diferente, quiera sea o no, pues es una nueva experiencia. Háblanos un poco acerca de esa experiencia en el campo misionero. Tremenda experiencia, mi amado hermano. Tú bien lo expresaste. Un lugar que ni me conocían, ni yo conocía. Un lugar que en mi mente jamás había pasado que yo pudiera estar aquí, mucho menos sirviéndole al Señor de la manera que pasó. Sucede que estoy en un negocio secular, combinándolo con un negocio, con algo ministerial en la iglesia, y trabajando en ambos, y de repente, sin tener una razón, empieza aquello a declinar y declinar y declinar hasta tocar fondo, sin dar pormenores, pero toqué fondo. Y tuve que irme con una mano adelante y otra atrás a México con mis hijos. Y yo recuerdo como si fuera hoy, eso fue hace 11 años, en el 2009, yo recuerdo como si fuera hoy, una noche desesperado y yo clamándole al Señor, Señor, ¿qué hice mal?
¿Cuál fue mi error? ¿Por qué este fracaso? Si todos lo oramos, los ancianos, los pastores, todo el mundo oró y todos sentimos que era de parte tuya. Y una voz audible, 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 llegó a mis oídos que me dijo: ¿recuerdas que hace más de 20 años tú me prometiste entregarme tu vida y ponerla al servicio a tiempo completo? Te quité todo para que dependas de mí y únicamente de mí, y ahora sí me puedas servir a tiempo completo. Eso fue confirmado al día siguiente. No habían pasado 24 horas y me habla un hermano que todavía está y puede ser testimonio de lo que estoy diciendo. Vive en Guatemala, el hermano Jorge Chacón, ustedes lo conocen. Me llama y me dice, a México, por Messenger, me dice: fíjate que hay una posibilidad, se va a abrir un instituto en República Dominicana y se te ha recomendado para que, si ellos lo quieren, pues estás dispuesto. Hermano, aquí no me conocían. Se estaba abriendo un instituto. A Jorge lo acababan de conocer. Y el pastor Curtis y el pastor Ricardo, junto con el hermano Jorge, recomiendan mi persona. Y no había pasado una semana y yo ya estaba recibiendo un ofrecimiento de venirme a trabajar y apoyar el instituto aquí. Y yo pregunté en aquel entonces que cuánto tiempo iba a ser más o menos mi estadía por aquí, porque se suponía que yo venía a ayudar a organizar y ya dejar corriendo esto y regresarme a mi lugar. Y nadie me contestó. Todavía son horas que estoy esperando la respuesta. Ya van 11 años aquí en República Dominicana. Y el llamado al pastorado, precisamente, como lo dije hace un momento, fue por parte del apóstol de aquí, de Ministerio Selim, al mismo tiempo que en Sion, sin que se pusieran de acuerdo, se me ofrecieron, sin que yo lo buscara, se me ofreció por ambos lados el pastorado. Y fui en un lapso de menos de 2 meses, fui ordenado ministro de Dios, llamado al pastorado. Yo creo que esta experiencia tiene mucho que ver porque estás viendo la mano de Dios obrando. Tú lo dijiste muy bien. Nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y por eso es que yo estoy seguro que esto ha sido una bendición, porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. Estoy trabajando para Él a tiempo completo, como era el propósito y el plan de Él, y lo estoy haciendo en un lugar donde nadie me conocía, donde nadie sabía de mi existencia, donde yo no conocía a nadie, no sabían quién era ni cómo era, y sin embargo, Dios los mueve a que me llamen, a que venga a trabajar aquí, y aquí estoy trabajando, enseñando en el instituto, trabajando en el instituto y en otras áreas de la iglesia, como visitación a enfermos, como predicador en la iglesia, como discipulador, en muchas áreas, en consejería. Y esa fue para mí una de las experiencias más maravillosas del poder de Dios. Y mira que tengo a mis hijos en México, los veo una vez por año y lógicamente como ser humano, como padre, me hacen falta mis nietos, mis hijos, pero estoy feliz, estoy contento, estoy seguro que estoy dentro de la voluntad perfecta de Dios. Y cuando toda la persona sabe que está en la voluntad de Dios, las cosas van bien. No importa que lo que estés haciendo no sea malo y que sea algo bueno. Tú puedes estar trabajando como misionero en el África, que es algo precioso y de bendición. Pero si no es la voluntad de Dios tenerte en el África, estás fuera del centro de su voluntad. Entonces, un consejo, busquemos estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, qué bueno, mi amado, qué bueno. Y esto me lleva a lo siguiente, porque
obtuviste la experiencia en el campo misionero, comenzaste hace 11 años, como tú lo mencionabas, Ajá. y hay un punto que para mí es importantísimo, pero lo voy a dejar para el final. Prefiero continuar con el aspecto ministerial. Y hablando del aspecto ministerial, Okay. coméntanos tu experiencia en el campo didáctico, es decir, como maestro de la confraternización. Iniciaste la apertura del Instituto Bíblico en República Dominicana, pero Dios te ha abierto puertas en otros lugares como maestro. Amén. Cuéntanos. Mira, ese es otro testimonio grandísimo que para mí es de mucho gozo y de mucha bendición. Toda la vida a mí me gustó ser maestro. Yo recuerdo que en la universidad, en lo secular, estudiando mi carrera universitaria, yo me metí en un colegio nocturno a dar clases. Yo recuerdo que siempre me llamó la atención formar grupos y enseñar. Ahora entiendo que el Señor me estaba preparando porque su propósito era ese. Cuando yo llego aquí a República Dominicana, yo ya había terminado mis estudios en el Instituto Bíblico en Guatemala y empecé aquí a programar los cursos, los maestros que dieran cada uno de los cursos, etcétera. Y a mí me nacía algo y un día recordé que cuando yo estudié uno de los cursos que yo estudié fue el libro de Job. Y me impactó tanto que yo recuerdo que estaba de vacaciones con mis hijos en México y cuando yo venía de regreso en el avión, viendo por la ventanilla del avión, dije, ay, papito lindo, mi Dios, si tú me dieras el privilegio de enseñar Job, me encantaría enseñarlo. Hermano, ¿para qué lo digo? Porque de veras tuvo que pasar muchas cosas, muchas vivencias difíciles para que yo experimentara en carne propia un granito de arena del ancho mar en el mundo y pudiera enseñar Job. Y el Señor me permite, a los 3 años de estar aquí en República Dominicana, que se me asignara un curso. En aquel entonces fue un curso de Gálatas, recuerdo como si fuera hoy el libro de Gálatas. Pero yo ya había compartido en Guatemala a nivel discipulado el curso de cristianismo verdadero que todos conocemos, del pastor Polcara. Esos fueron mis primeros pininos. En Guatemala di ese curso y di el de Gálatas. Cuando yo vengo acá, repito Gálatas y Efesios después, y yo decía, Señor, en mi interior, en mi oración, nunca lo dije con la boca. Señor, yo quiero dar el curso de Job. Para no hacer más largo el cuento, el Señor me ha concedido dar el curso de Job en 5 ocasiones distintas. Y créeme, cada vez que lo comparto, es una experiencia distinta. Es un ver obrar el poder de Dios en esos alumnos escuchando ese curso. En una ocasión en Santa Ana, en El Salvador, los alumnos terminaron el último día postrados, llorando en el piso, arrepentidos, pidiendo, clamándole al Señor. Una cosa maravillosa de ver cómo Dios toca los corazones de sus hijos. Y esas son las experiencias, porque si hay algo que bendice la vida de un maestro, siempre lo he dicho y hoy lo repito, es que antes de que tú vayas a enseñar algo, al mismo tiempo el Señor te ministra esa palabra a tu vida y tienes que experimentarla, la recibes. Y ese recibirla te lleva a considerar una gran responsabilidad, porque como dice el apóstol Santiago, muchos de vosotros queriendo hacerse maestros acarrean condenación. Tenemos que tener tanto cuidado y tanta responsabilidad en enseñar, porque de aquello que enseñamos vamos a darle cuentas al Señor.
Muchos podrán ser salvos por lo que enseñemos y muchos podrán perderse por la forma en que lo enseñemos. Entonces es una responsabilidad, es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Y si hay algo que a mí yo digo que soy como el pato en su charco, el pato en el agua. Cuando yo estoy enseñando, yo no tengo control de mi cuerpo ni de mi espíritu. El Señor es el que viene y me respalda, pone palabras, pone ejemplos. Él es el que está hablando, no soy yo. Y yo me puedo pasar horas y horas enseñando y no me canso. En cambio, en lo humano, en lo natural, yo me he dado cuenta que trabajo 4 horas y ya estoy cansado. Pero sin embargo, cuando estoy enseñando, me ha tocado seminarios, me ha tocado dar clases. A ti te consta que en El Salvador doy clases en la mañana, en la tarde vamos a una iglesia a predicar o en la noche y yo no me canso. Y esa es la maravilla más grande. Ahora, la experiencia más tremenda es ver que las palabras que el Señor pone en nuestra boca a la hora de enseñar hacen su labor en aquellos que la escuchan. La obra y la extraña obra, la operación, la extraña operación que Dios hace en la vida de aquellos que están escuchando la palabra que se predica, ese es el mayor gozo que te puede producir como maestro. Ver cómo Dios obra y cómo Dios se manifiesta en la vida de aquellos. Y dices tú, pero ¿quién soy yo si soy una cucaracha? Soy una vil cucaracha. No merezco esto. Pero es que tenemos que entender que no es que merezcamos, porque nadie lo merece. Es su misericordia, es su gracia y gloria al nombre de Cristo que nos permite servirle. Pero qué tremenda responsabilidad, porque daremos cuenta de cada letra, no digo de cada palabra, de cada letra que vayamos a enseñar. Sí, amén. Amén, amén, hermano. Excelente. Y todo esto, bueno, hemos hablado desde tu origen, hemos hablado acerca de cómo conociste al Señor, tu llamado y tu servicio, digamos, como maestro. Pero hay un versículo que yo estaba considerando y es Isaías 48:10. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Tremendo. Porque a medida que has ido explicándonos o compartiendo tu caminar, Dios te llamó en medio de una situación, mejor dicho, tú conociste al Señor por medio de una situación difícil, un divorcio. Y cabe aclarar que divorciado, es decir, separado, como la Biblia dice, pero no vuelto a casar, es decir, te quedaste para servir al Señor. Amén. Ok, pero ahí hubo una prueba. En el momento en que el Señor te llama a servirle y te vas a República Dominicana, fue momento crucial también. Estabas pasando el horno de la aflicción, pero ya sirviéndole al Señor como misionero, ya allá en República Dominicana hubo otro evento que marcó tu vida, y es que de repente aparece un cáncer en tu cuerpo. Así fue. Platiquemos un poco sobre eso. ¿Qué fue lo que pasó, Said? Tremendo, tremendo. 1 año y medio después de haber sido llamado al pastorado, empiezo a notar que me cansaba al caminar, que estaba perdiendo peso, que me daba mucho frío. Entraba a un supermercado o a una tienda con aire acondicionado y salía rápido porque empezaba a temblar. Y yo no entendía por qué. De repente, empiezo a sentirme más mal y empiezo a buscar ayuda médica. Excuso decirte, de médico en médico, de especialista en especialista, durante 4 meses nadie daba con qué era lo que tenía. Análisis por un lado, exámenes por el otro,
y cada día me sentía peor. Mis glóbulos blancos ya andaban por 20,000 y quiero que sepas que el máximo, límite máximo de una persona normal, sana, es de 10,000, o sea que yo lo tenía al doble. Y nos explicaban los médicos. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, muéstranos dónde está mi enfermedad, qué es lo que yo tengo. Lógicamente la angustia empieza a ser presa de ti y empiezas a imaginarte 50,000 cosas. Y recuerdo que un día un hermano de la congregación que es médico de profesión, ortopeda, me dice, hermano, ¿por qué no se hace un cultivo de garganta, de sangre y de orina? Le dije, hermano, si ya me han hecho tantos estudios, radiografías, tomografías, resonancias, ya, ¿qué cuesta hacerme un cultivo? No me preocupa. Claro que lo hago. Dame, por favor, la orden para ir a un laboratorio. Y fui. El día que me sacan la muestra de la garganta, yo pegué un grito y me dice la señorita que me estaba sacando la muestra con el hisopo, ¿le dolió? Sí, le dije, me duele mucho, me molestó mucho. Bueno, 24 horas después, yo tenía esta parte izquierda de mi garganta hecha así, como si fuera una papera, como cuando alguien tiene paperas. Era una bola de este tamaño. Entonces, me voy con el doctor y el doctor me dice, vamos con un oncólogo, amigo mío. El oncólogo me revisa y me dice, esa es mandarte con un cirujano para que te opere y te haga drenar todos esos ganglios que han de tener toda la infección acumulada. Pero nadie pensaba en cáncer. Cuando me operan, todo esto que te estoy hablando es en el año 2014, hace 6 años ya. Me operan y cuando salgo de la operación el doctor me dice, te veo bien. Le dije, sí, doctor, me siento bien. Vete a tu casa, me dijo. El mismo día que me operó, ambulatorio lo hizo. Y eso que me hizo una herida aquí en toda la garganta. Y me dice, saqué unos ganglios necrosados, es decir, no tenían irrigación sanguínea. Y los mandé al laboratorio. Una semana después me llaman, que ya está el resultado, y yo, muy valiente, me voy yo solito a donde el doctor. Cuando yo entro al consultorio, él me dice, ahora te veo mejor que antes. Y le digo yo, sí, en el nombre de Jesús estoy sano. Y entonces él da un golpe sobre el escritorio. Ahí está el doctor que no me deja mentir, ahí están los resultados que no me dejan mentir, que lo que estoy diciendo es una realidad. Da un golpe en el escritorio y dice, entonces no entiendo estos reportes. Y yo le digo, doctor, ¿cuáles reportes? Estos reportes que dicen que tienes cáncer, médico. Tienes lo que se conoce como el linfoma de Hodgkin. Hermano, yo sentí que la tierra se abrió en dos. A mí no me pregunten cómo bajé por esas gradas, porque era un segundo piso. ¿Cómo bajé por esas gradas sosteniéndome en la pared? Yo no sabía qué pensar y me dice el doctor todavía, te vas inmediatamente con el oncólogo porque manden, primero vete a patología para que manden esa muestra a Estados Unidos para que confirmen o descarten este diagnóstico y te vas con el oncólogo para que empiece un tratamiento contigo. Así fue. Y para no hacer más largo el cuento, ese examen en Estados Unidos duró 15 días. Y yo recuerdo que 5 días antes de que vinieran los resultados, un día estoy orando y abro mi Biblia y abro precisamente el libro de Job. Por eso es que a mí el libro de Job me encanta, porque he tenido tanta experiencia con él. Y leo que en un versículo dice, Él me conoce, me probará
y saldré como oro. ¡Wow! Yo levanté la mirada al cielo y muy altaneramente le dije, papito, ¿me estás probando? Mira, hermano, no había pasado una hora, y una hermana de la congregación me llama y me dice, pastor, estoy orando por usted y el Señor me dio una palabra para usted. El Señor me dijo que le dijera que usted era un crisol en sus manos, que lo estaba probando, pero que va a salir adelante en victoria. Hermano, ahorita yo me acuerdo y se me enchina el cuerpo cuando me acuerdo de todo eso. Ahí está la hermana que no me deja mentir. Esa noche, antes de dormir, le digo yo, papito, yo veo tres salidas. Cuando venga ese resultado, o me dices que me vas a sanar de una manera milagrosa, porque va a venir negativo el resultado, o me vas a sanar con tratamiento, o me vas a decir prepárate porque tu tiempo en la tierra ha terminado. Cualquiera de los tres, yo te alabo y te bendigo y te glorifico. Cumple tu voluntad en mí. Hermano, esa noche a las 4 de la mañana yo desperté y tuve una visión, pero una visión tan clara, nunca he tenido visiones más que esa, pero fue una visión tan clara donde vi un campo lleno de luz, de sol, y oigo la voz audible de Dios que me dice, ciertamente he escogido la segunda opción, te van a confirmar tu enfermedad, pero yo te sanaré con tratamiento. Ahí fue donde yo recordé que cuando mi madre padeció el cáncer que padeció y se vio tan mal con las quimioterapias, yo dije, a mí, altaneramente, a mí el día que me diagnostiquen un cáncer, no quiero una gota de quimioterapia. Y con esto el Señor me estaba dando una cachetada con guante blanco para decirme, yo soy el que determino si con o sin quimioterapia te sano. Yo soy soberano. Ahora lo entiendo, pero en ese entonces yo no lo entendía. Y entonces, efectivamente, 4 días después me llaman del consultorio del doctor, el oncólogo, y cuando yo voy me paro enfrente de él y le digo, doctor, ¿cuándo empezamos las quimioterapias? Y me dice, ¿y cómo sabes? Le digo, porque el Señor me lo dijo. Es más, le voy a dar un testimonio y desde ahora se lo digo no para presumir, sino para glorificar el nombre de Dios. Dios me dijo que usted me va a poner un cierto número de quimioterapias, pero no se van a completar. Yo voy a quedar sano antes de que se termine el tratamiento. Y él solo se rió y me dijo, ay, pastor, ¿cuánta fe hay en su corazón? Ahí está el doctor que no me deja mentir. Hermano, me mandó 8 quimioterapias. A la 6ª me dio de alta. Han pasado 6 años y cada año y medio me hacen un estudio y no tengo absolutamente ningún residuo de cáncer en mi cuerpo. Para la gloria de Dios doy el testimonio. Y mira, si lo estoy contando, no es para presumir, mi amado hermano, es para cumplir con un mandato de Dios, porque el Señor esa noche también me dijo, ese es mi trabajo, sanarte, pero tu trabajo es dar testimonio de lo que yo voy a hacer en tu vida, de las maravillas que voy a hacer en tu vida, del cumplimiento de mi plan para tu vida. Por eso es que ese nombre que le pusimos a este programa me llenó, porque realmente eso fue así. Pero quiero decirle a cualquiera que esté enfermo que la confianza en el Dios Todopoderoso, soberano, la actitud positiva que tengas ante una enfermedad terminal como es un cáncer, o ante una dificultad en lo económico, o ante lo que sea, esa actitud tuya va a determinar tu confianza en Dios y va a permitirle a Él, una vez más, repito el versículo de Isaías, hacer su obra, su extraña obra, hacer su operación, su extraña operación en tu vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso, hermano, me permite, y si me permites tú, quiero
en estos minutos que nos quedan antes de terminar, yo quiero orar. Por favor, Orar Said, por por cuanta favor. persona nos esté escuchando, que esté pasando por una situación difícil. Puede ser una sanidad del alma, la que necesite porque tenga alguna situación específica. Puede ser una sanidad física por una enfermedad terminal como la que yo pasé. Puede ser por una situación financiera. No importa. Para Dios no hay nada imposible. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, pero también dice que todo es posible para el que cree. Y creerle a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Yo quiero orar por aquellos que nos están escuchando, que están pasando por una situación así determinante, difícil, dura, angustiante. Que la paz de Dios toque tu corazón en esta hora. Yo te bendigo para que la sanidad de Dios, su diestra poderosa, venga sobre tu vida, actuando, porque tú, con una actitud positiva, con una confianza plena, con un descanso en el Señor, no permitas que el enemigo venga y haga obstáculo para que la voluntad de Dios se cumpla. Yo quiero recordarte que el plan y el propósito de Dios para tu vida, la promesa que haya hecho Dios sobre tu vida, la cumplirá contra viento y contra marea. No habrá nada ni nadie que se lo impida. Tan solo cree. Yo te bendigo y envío palabra de bendición y de sanidad sobre tu vida en cualquier área que sea la que la necesites, sea en tu cuerpo, sea en tu alma, sea en tu espíritu. Que el Dios Todopoderoso sea manifestado en tu vida de una manera gloriosa y tremenda, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer también contigo. Yo no tengo ninguna corona que tú no tengas. Somos hijos del Dios viviente. Somos hijos del Todopoderoso. Tenemos un Padre en los cielos que tiene control de nuestra vida. Tenemos un Señor y Salvador que fue a la cruz por nosotros, dejando su trono de gloria. Tenemos un Consolador Espíritu Santo que obra en tu vida y te guía, te prepara para que sea cumplido el propósito y el plan de Dios en tu vida. Sé bendecido con esta palabra sobre tu vida. Este testimonio no lo hago solamente para presumir, lo hago única y exclusivamente para glorificar el nombre del Todopoderoso, el Dios eterno, el soberano, aquel que un día me dijo, y yo te lo hago ver a ti para que tú también lo repitas día y noche. Señor, creo en ti, y si creo, confío en ti, y si confío, espero en ti, y si espero, descanso y reposo en ti, porque dependo totalmente de ti. Que en el nombre de Jesús esta sea tu oración todos los días de tu vida, y que la paz, la sanidad y la victoria de Cristo sea sobre tu vida y la de todos los seres queridos tuyos. Amén, mi hermano, amén. Amén. Precisamente de eso se trata. Estamos dando a conocer las obras, los milagros, las maravillas de Dios a través de estos testimonios que glorifican al Señor, que honran al Señor y que también pueden impartir fe hacia su pueblo. Salmo 77:14, lo repito, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Hermano, amigo, si usted está atravesando una situación, hoy le hemos hablado. Nuestro hermano, el pastor Said Caguas, nos ha hablado, nos ha compartido cómo podemos salir adelante de todos esos procesos de prueba en los cuales a veces tenemos que atravesar. Él citó lo que dice Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios está solo purificando su oro. Bendito sea Dios. Qué bendición poder escuchar este testimonio. Hermano Said, qué bendición. Te dejo con unas palabras finales y de despedidas para el pueblo de Dios. Yo quiero únicamente hacer énfasis en dos
aspectos que para mí son la llave que abre las compuertas del cielo para derramar bendición sobre nuestras vidas. Una se llama obediencia y la otra se llama gratitud. No dejemos de obedecer lo que Dios nos manda. Y no solo me refiero a la palabra escrita, sino al rema que Dios haya hablado a tu vida. Todo aquello que el Señor haya hablado a tu vida, Él lo va a cumplir. Tan solo obedece y tan solo da gracias en todo tiempo, por todas las circunstancias. Mira, con esto quiero terminar. En la Biblia se dice que el pueblo de Israel salió de Egipto porque Dios le dijo a Moisés, ve con Faraón y dile que deje salir a mi pueblo para que vaya a celebrarme fiesta al desierto. Y yo te quiero preguntar, ¿quién de nosotros, pasando un desierto, celebra fiesta? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. Cuando estés en un desierto, en una aflicción, en una adversidad, en un problema, en una enfermedad, celébrale fiesta al Todopoderoso. Que tu actitud sea de creerle y de confiar en Él, como yo lo pensé en un tiempo. Y fue porque Dios me lo puso. Si yo soy sano físicamente para seguir en esta tierra, gloria a Dios. Pero si Dios me lleva al cielo con Él, porque ya terminó mi tiempo aquí, no voy a morir, voy a seguir vivo, porque el que cree en Cristo vivirá eternamente. Y enfermo no me va a llevar, de todas maneras será mi sanador y me va a sanar y me va a llevar sano. O sea, Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén, amén y amén. Gracias a ti, hermano pastor Raúl, a ustedes, mis amados, que escucharon mi testimonio. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Bendigo a Dios el Todopoderoso, mi Padre Celestial, por esta oportunidad de cumplir con este enorme privilegio. Que Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Muchas gracias, Aid. Y gracias a usted por estar pendiente de nuestras transmisiones. Como ya dije, los días viernes estamos transmitiendo esta serie de testimonios bajo el título El Dios que hace maravillas. Esta noche hemos tenido con nosotros al reverendo Said Caguas. Él es pastor, misionero y maestro de la confraternización y actualmente está sirviendo en República Dominicana. Y hemos hablado bajo el tema preparándonos para el cumplimiento de sus planes y promesas, precisamente porque a lo largo de la vida del pastor Caguas y a lo largo de su carrera ministerial y de su carrera como cristiano, hemos visto precisamente que Dios preparó todo de antemano para cumplir aquello que él tenía como sus planes y aquello que él había prometido. Finalizo esta noche diciendo Job 5:9 una vez más, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. ¡Qué bendición! Le invitamos para que la próxima semana, una vez más, pueda ser edificado por un testimonio del Dios que hace maravillas. Mientras tanto, que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén. Amén.